gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar nuevamente conectados a través de estas redes, a la cual podemos llegar desde aquí hasta su hogar, donde usted esté acomodado, pero que estemos con el mismo sentir de cada uno de nosotros, el sentir del Espíritu Santo, de buscar de Dios en esta noche, poder llevar el alimento a ustedes, y que ustedes como nosotros podamos, hermanos, estar con ese deseo, amén, de quizás ser saciados con la palabra, y que cada uno de nosotros, hermanos, tomemos nuevas fuerzas, nuevos ánimos para seguir adelante. Les saludamos en el nombre de Jesús. Les extrañamos, hermanos, que nos congregamos en la iglesia de Jerusalén. Aquellos que no son de la iglesia de Jerusalén, pero somos parte del cuerpo de Cristo, les amamos, les animamos a que sigamos adelante, y esperamos que todo esto pase, y cuando esto pase, pues cada uno de nosotros podamos asistir a nuestras respectivas iglesias y poder adorar el nombre del Señor. Pero ahí donde usted está, donde yo vivo, donde usted vive, ahí cada uno de nosotros, hermanos, adoremos al Señor, busquemos de Dios, porque acordémonos que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí podemos tener esa comunión con nuestro Dios. Les saludamos en esta noche. Esperamos, hermanos, que se gocen la palabra, de que cada uno de nosotros pongamos la debida atención. Y acá nosotros no sabemos nada, Dios lo sabe todo. Él es el único que es sabio, Él es el que sabe todo. Lo que hacemos, lo hacemos para honra y gloria del Señor. Y esperamos que sea Dios en esta hora llenándonos con su presencia, y que su palabra ministre a cada uno de nosotros y su Santo Espíritu. Yo le voy a invitar, hermanos, que vaya juntamente conmigo a la palabra del Señor en esta noche. Vaya juntamente conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo número 12 y 13. Vamos a estar leyendo, nos vamos a enfocar, o vamos a tomar esos dos versículos, amén, de la palabra del Señor, para dar inicio a este mensaje, hermanos. Esperamos que todos lo tengan, que todos lo busquen, y yo lo leo como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oramos todos juntos. Ore usted ahí, hermano, que está en su casa, pidiendo a Dios que el Señor nos siga bendiciendo más con su palabra. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, levantamos nuestras manos a ti, oh Dios. Oh Padre, pidiendo en esta hora, Señor, que seas tú obrando nuestras vidas, hablando a cada uno de nosotros, Señor, guiando, Señor, mis labios para poder, Señor, dirigirme a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, y también aquellos, Señor, que te han conocido pero que se han alejado, y aquellos que no te han conocido, Señor, que esta palabra también llegue a ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, que como lo dice tu palabra misma, que ella no vuelve a ti vacía, que haga lo que tenga que hacer, Señor, en cada corazón en esta noche. Y anímanos a tu pueblo, Señor, a seguir adelante, a buscar de ti cada día. En tus manos ponemos todo, Padre bendito, en esta hora. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Dios es el que en nosotros, hermanos, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en nosotros, hermanos, produce, hermanos, el querer buscar de Él. El querer cada día, hermanos, estar en su presencia. Hoy, hermanos, que estamos, hermanos, nosotros pasando este proceso, si lo podemos llamar así, en este tiempo donde
no se había visto en la historia, dicen los expertos, que las iglesias se cerraran de tal manera como hoy se ha visto. Hermanos, usted y yo estamos experimentando algo que nunca lo habíamos experimentado. Pero hermanos, que esto que está pasando, que a nosotros no quite el deseo de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de buscar de Dios, o el impulso, lo que nos mueve a nosotros a buscar de Dios, no es que la iglesia esté abierta, no es que el recinto donde nos reunimos esté abierto, sino que viene producido por Dios, porque la palabra de Dios nos habla y nos dice, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Amén. Pero ¿qué nos lleva a meditar en esto, hermanos? Que cuando dice que Él produce, la parte que dice producir es algo que va, hermanos, aumentando. Es algo que va dando más y más. Una producción de alimentos, de lo que sea que se siembra en el campo. Una producción, cuando se dice producción, es cuando hay en abundancia. O sea que nosotros debe de abundar cada día el buscar, el deseo, el anhelar estar en la presencia del Señor. No solamente cuando la iglesia, cuando el templo está abierto. Porque el apóstol Pablo les habla a los filipenses y él le dice, por tanto, amados míos, le dice, como siempre os habéis obedecido. Y él le dice, no como cuando yo estaba solamente con ustedes, sino que le dice, mucho más ahora, en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, hoy que estamos experimentando todo esto, es cuando más tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Y cuando decimos ocuparnos de nuestra salvación, es, hermanos, el acercamiento, es, hermanos, en la búsqueda, es, hermanos, en ser luminares en esta tierra. Es, hermanos, el meditar y ver en lo que la palabra del Señor dice, que Dios por su buena voluntad dio a su Hijo para que nosotros tuviéramos, hermanos, las bendiciones, como el mensaje pasado decía yo, las bendiciones con que hemos sido bendecidos con Cristo Jesús. Amén. Por su buena voluntad Jesucristo dejó su trono, dejó su lugar de privilegio. ¿Para qué? Para darnos vida, para acercarnos a Dios, para darnos la oportunidad de ser salvos. Por su buena voluntad, Dios envió a Jesús a la cruz del Calvario. Por su buena voluntad, Dios, hermano, envió a su Hijo a morir, a que en Él fueran cargados todos los pecados que nosotros habíamos. Por su buena voluntad, Jesucristo decidió ir a la cruz, ser crucificado, derramar su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por su buena voluntad, Él decidió dar su vida, porque la palabra de Dios dice que Él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino yo la pongo por amor. Él puso su vida por nosotros. Y ahora dice la palabra del Señor, que así como Cristo tuvo ese mismo sentir, lo dice ahí mismo en Filipenses, en el versículos 5 y 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, que haya en nosotros ese mismo sentir, porque, hermanos, el ocuparnos de la salvación no proviene de nosotros. El ocuparnos de la salvación proviene de Dios, porque Dios es el que produce en mí y en usted el hacer su voluntad. Dios es el que produce en nosotros el hacer su buena voluntad. Y su buena voluntad es que usted y yo seamos salvos. Es que usted y yo, hermanos, estemos
bajo la cobertura de Él día con día. Su buena voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aún aquellos que un día estuvieron en el camino del Señor, vuelvo y lo repito, que vuelvan, porque el Señor está dando oportunidad todavía. Dios todavía no ha cerrado el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia aún está abierto para todo aquel que quiera venir, aquel que se ha alejado, aquel que nunca le ha conocido también. Y para la iglesia misma, hermanos, que quizás como iglesia habíamos estado un poco soñolientos, quizás un poco acomodados, quizás un poco, hermanos, apáticos a ciertas cosas en la obra del Señor, sirviendo porque habíamos estado en un cargo nada más, habíamos sido elegidos. Pero el Señor quiere despertar en nosotros, o quiere darnos a mostrar a nosotros, de que no es de nosotros, que no es por nosotros, no somos nosotros los que producimos el buscar, el querer buscarle. Porque la palabra del Señor dice que nosotros no le buscábamos a Él. Nosotros no le amamos a Él primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Todo viene de parte de Dios. Cuando nosotros hacemos algo, nosotros no podemos decir es por mí mismo, es porque yo me esforcé, no. Es por la buena voluntad de Dios que produce en usted y en mí y usted, el hacer aquello para lo cual Dios nos ha llamado. El apóstol Pablo dice, si lo que hago lo hago de buena voluntad, recompensa tengo. Pero si no lo hago de buena voluntad, el convite ya está hecho, dice, ya está, o ya está todo ahí escrito, si lo podemos tomar de esta manera. ¿Por qué? Porque lo que hagamos para la obra del Señor, tenemos que hacerlo, hermano, con toda reverencia, con todo gozo, con todo, hermano, alegría, hermano. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios, quien dio a su Hijo por nosotros. Iglesia, que estamos en este momento en nuestros hogares, que muchos de nosotros deseamos estar en este lugar ahora, pero que no lo podemos por las circunstancias del tiempo. Aún en todas partes del mundo donde hay restricciones, muchos hermanos quieren estar en la casa del Señor. Y es entendible. Pero que hoy que usted y yo estamos en nuestros hogares, ahí, que el altar de la adoración desde ahí siga fluyendo más y más. Para que cuando nos reunamos, hermanos, para que cuando volvamos a estar todos juntos como iglesia, como congregación, podamos ver todo lo que Dios produjo en este tiempo de encierro, si lo podemos llamar así, en este tiempo, hermanos, de paro de las iglesias que están cerradas, que cuando nos reunamos podamos ver todo lo que Dios ha producido en nosotros y cómo nosotros hemos, hermanos, permitido que el fuego del Espíritu Santo, que la agua que es la palabra del Señor, fluya en nuestras vidas por medio de la búsqueda delante de Dios. Porque, hermanos, el Señor Jesucristo dijo, yo le voy a invitar que vaya juntamente conmigo a Juan capítulo 6. Espero que cada uno de ustedes, hermanos, puedan tener su Biblia ahí abierta, que tomen, hermanos, la dedicación, hermanos, de atender a la palabra. No porque estamos en casa, tomemos algo como algo que no tiene tanta importancia y le pongamos más importancia a otras cosas. Hermanos, acordémonos que Dios está en todo lugar. Nosotros estamos acá en la iglesia con el hermano Mario, y quizás nosotros podemos pensar y decir, bueno, vamos a llevar la palabra del Señor.
¿Será que los hermanos lo van a tomar o lo van a desechar? ¿Le van a poner la atención adecuada? Pero como la palabra de Dios dice que no es por nosotros, no somos nosotros, sino que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted y yo lo atendemos o no lo atendemos, ya es usted y Dios, ya es yo y Dios. Pero la responsabilidad de nosotros es llevar el alimento, como el Señor Jesús lo hablaba en Juan 6, capítulo 6, versículo 33. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pero si el pan de Dios descendió del cielo y da vida al mundo, Jesús dijo que esta es la voluntad del Padre, versículo 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada. Dice Él, sino que lo resucite en el día postrero. Y vuelve y dice, y esta es la voluntad del Padre, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces la voluntad de Dios es que usted y yo, hermanos, permanezcamos alimentándonos, permanezcamos, hermanos, mirando al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene vida eterna. Mire, hermanos, Jeremías, dice la palabra del Señor, hablando de Jeremías, allá en el capítulo 20, versículos 7 y 9, habla de Jeremías. Jeremías le dice a Dios, tú me sedujiste, oh Dios. Me sedujiste, oh Jehová, más fuerte que yo fuiste. Pero él dice, cada vez que abría mi boca, era para decir, desastre viene, destrucción viene. Y no hay día, dice, que no me ofendan por predicar tu mensaje. Nosotros, hermanos, hoy en estos tiempos podemos estar quizás, hermanos, pasando, hermanos, o que la gente nos vitupere, que la gente que no conoce de Dios se burle de nosotros. Y de repente nosotros querer desistir del Evangelio, o porque miramos algo en alguien, en un líder, un hermano, y decir ya no. Pero hermanos, yo quiero recordarles algo que la palabra del Señor nos está diciendo en Filipenses, donde empezamos, que quien produce, hermanos, el querer como el hacer por su buena voluntad es Dios. Usted y yo no debemos, hermanos, de poner atención a lo que venga a nuestras vidas, que quiera, hermanos, minimizar la búsqueda. Si esto, hermanos, Dios lo ha permitido, hermanos, que no, hermanos, sea, hermanos, para que usted y yo terminemos, hermanos, como un témpano de hielo, sino que, hermanos, hayan altares en cada hogar donde, hermanos, la palabra del Señor fluye en cada uno de nosotros. Y que sigamos alimentándonos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dice, yo soy el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué más nos puede dar vida a nosotros? Podemos decir, me va a dar vida el trabajar, eso produce para poder pagar nuestra renta. Me va a dar vida el tener a toda mi familia cercana a mí, eso produce amor como familia. Y entonces, o nosotros vamos a decir, en Cristo yo tengo la verdadera vida, y lo demás Él lo va a ir acomodando como Él tenga que irlo acomodando. Pero que nosotros, hermanos, haya una producción cada día, hermanos, de la alimentación. Porque, hermanos, si usted y yo no nos alimentamos, si usted y yo, hermanos, no nos alimentamos del pan que descendió del cielo, hermanos, entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder hacer la voluntad de Dios? Y él decía, una de las partes de la voluntad de Dios es que ninguno de nosotros nos perdamos. Yo no digo que quizás, hermano, estemos haciendo o estemos pecando, no. Pero lo que pasa
hermanos, que la voluntad de Dios es que usted y yo cada día, hermanos, podamos comprender. Cada día podamos, hermanos, visualizar a dónde y para qué Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado, hermanos, para, hermanos, poner la luz que Cristo nos ha dado bajo de un almud, como dice la palabra, sino que para que esta luz alumbre al mundo. Que aunque ahora estamos como estamos, quizás en nuestros hogares, pero que la luz de Cristo siga alumbrando en su vida y en mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque Jeremías le dice a Dios, y él le dice, Jeremías sigue diciendo en el versículo 9, dice, sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor, o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Y él dice, estoy agotado tratando de contenerla, pero no puedo hacerlo. Porque quien produce en nosotros, hermanos, es Dios por medio de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Quizás, hermano, se sienta desanimado. Quizás se sienta ya estresado. Quizás se sienta, hermano, que ya no puede más con lo que está pasando, hermano. Pero hay algo en usted y en mí que nos hace levantarnos, que nos hace, hermano, seguir adelante, que nos hace, hermano, poder levantarnos y mirar hacia el cielo y decir, Dios, tú me das la fuerza. Quizás nosotros de repente se burlan de nosotros, nos dicen locos, como quieran llamarlos. Y quizás muchas veces puede por eso llegar el desánimo y el desaliento. O creer que Dios nos ha abandonado. O sentirnos morir como Elías en el desierto. Pero la palabra de Dios, porque la misma palabra nos dice a nosotros, que Dios en nosotros ha escrito su palabra, no en tablas de piedra, sino que en nuestros corazones. Hemos sido sellados con su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo es como fuego en nosotros. El Espíritu Santo es como fuego en nuestra vida que viene, hermanos, dándonos, hermanos, ese impulso para poder, hermano, buscar de la presencia de Dios, para poder tomar aliento, hermanos. Si a Elías Dios le dio, dice, mandó a sus ángeles y le dio, hermano, qué comer en el desierto, aquella torta, no sabemos qué fue. Dios ahora nos ha dado su palabra, y por medio del Espíritu Santo, aquella palabra, cuando queremos desistir, cuando nosotros nos sentimos débiles, nos sentimos angustiados, sentimos que ya no podemos, sentimos que quizás no vamos a tener para esto, para lo otro, viene Dios por medio de su palabra y nos enseña de que Él es nuestro pastor, que por medio de Él hay una producción en nosotros, que cuando aprendemos nosotros a ir al lugar al cual se nos está llamando que vayamos cada día, que es a la presencia del Señor, en nosotros va a haber una producción. Por eso la palabra del Señor nos llama y nos manda a buscar el reino de los cielos y su justicia primeramente. Y como Dios, hermano, va a producir en nosotros, no solamente en la vida espiritual, que es lo más importante, sino también en lo material, sino también en lo físico, sino también en la salud, en la familia, hermanos. Tiempos, hermanos, de temores, tiempos hermanos de desconfianza, porque ya no sabemos, hermanos, cuando andamos en algún lugar, quizás alguna persona esté infestada. Hermanos, pero tengamos la confianza plena en Él, de que, hermanos, cuando Él produce el buscar de Dios y hacer su buena voluntad, mire, hermanos, aunque usted y yo andemos en valle de sombra de muerte, dice la palabra del Señor, no temeremos mal alguno, porque ni plaga tocará tu morada. Así lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que produce Dios, el hacer su buena voluntad, hermanos, a nosotros nos lleva, hermanos,
a caminar, no por lo que miramos, no por lo que escuchamos, no por lo que esté, hermanos, viniendo, sino que porque hay un Dios que ha dicho, hermanos, que Él va delante de nosotros. Si Dios iba con el pueblo de Israel, hermanos, en el desierto, de día dice como nube y de noche como columna de fuego. Hoy va, hermanos, aunque no lo miremos físicamente, la nube ni la columna de fuego, pero en nosotros el Espíritu Santo arde en nuestra vida y nos dice: hijo mío, levántate, hijo mío, sigue adelante, hijo mío, ve y confía, porque pronto pasará, porque pronto miraremos también al que ha dicho, hermanos, que ha venido a salvar al mundo, como lo dice en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es la voluntad? Que todo aquel que vea al Hijo y cree en el Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano y amigo, solamente en Cristo podemos nosotros tener esa vida eterna. Pero el Señor Jesús dijo ahí mismo en Juan: nadie puede venir a mí si no le es dado por Dios. ¿Por qué? Porque de Dios viene el hacer, el producir. Amén. Como lo dice, volviendo a Filipenses, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La buena voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer, hermanos? Ocuparos con temor y temblor, con reverencia, amén, con ese amor, con esa integridad. Porque el apóstol Pablo dice: dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. No porque el pastor no me ve, no porque el líder no me ve, no, es que hay alguien que nos ve. Hay alguien, hermanos, que dice que si allá no fuésemos a las estrellas, allá está Él, a lo más profundo de la mar, ahí está Él. ¿Dónde nos vamos a ir que Dios no esté? Entonces, hermanos, el ocuparos, hermanos, de vuestra salvación es, hermanos, entender cuál es la buena voluntad de Dios. Es, hermanos, nuestro carácter. Es, hermanos, nuestra, hermano, actitud que proviene de Dios. El ocuparnos de nuestra salvación es la actitud que proviene de Dios, que va a seguir produciendo en nosotros, hermanos, buenas obras, que va a seguir produciendo en nosotros frutos, hermanos, como hijos de Dios. Que esto no apague el gozo en nuestros corazones. Que esto, hermanos, no apague, hermanos, esas lámparas, sino que, hermanos, estemos encendidas estas lámparas. Que traigamos delante de Dios nuestros odres, hermanos, viejos, rotos, hermanos, y le digamos al Señor: Señor, pon un odre nuevo y aceite nuevo en mí, y que mi lámpara esté encendida. Eso es lo que produce la buena voluntad de Dios. Eso es lo que proviene de Dios. Eso es lo que produce, hermanos. Es lo que Dios quiere que nosotros se siga produciendo, en que usted y yo, hermanos, podamos, hermanos, cada día decirle: Señor, aquí está mi vida. Negarnos a nosotros mismos. Como decía el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y si dice el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O dice: la firmeza de mi espíritu, dice otra traducción. Otra dice: dame un espíritu nuevo y fiel. Aunque ahí él estaba hablando, hermanos, en la búsqueda delante de Dios, pidiendo, hermanos, por los pecados que había cometido.
Pero a lo que quiero llegar, hermanos, que entendamos, es que todo lo produce, sea porque él había pecado, sea porque nosotros, hermanos, estamos sin estar en el templo, Dios es el que produce en nosotros el deseo de buscarle. Así como él, porque había pecado, él, hermanos, en él produjo un deseo ferviente de decir: Dios, perdóname. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, sino renueva un corazón limpio en mí y pon un espíritu recto dentro de mí. Que ahora nosotros le digamos: Señor, no hay iglesia, pero yo soy el templo. Como tu Santo Espíritu habita en mí, como tu Santo Espíritu mora en mí, Señor, haz que mi corazón haya regocijo, haya aliento de vida como tu palabra lo dice, y que pueda yo sentirme, Señor, más y más fuerte que nunca en mi vida espiritual. Oh, hermanos, porque lo que produce Dios no es lo que produce el mundo. Lo que produce Dios, hermanos, por medio de su Santo Espíritu, es algo para vida eterna, es algo, hermanos, duradero por toda la eternidad. Porque la palabra del Señor a nosotros nos llama y nos dice allá en Romanos, hermanos, 12. Dice Romanos 12. Dice que 12:1 dice que 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso nos lleva a nosotros a meditar y a pensar también, hermanos, que lo que produce Dios, hermanos, o lo que nosotros como cristianos debemos de estar, hermanos, produciendo, porque todo viene de Dios, y nosotros debemos de estar siendo, hermanos, eso que vamos produciendo, amén. Nosotros tenemos que ser, hermanos, o ser visualizados así, de esa manera, de que como Dios es el que produce en nosotros, ¿sí? Así lo dice Filipenses, dice: porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Amén. Entonces, hermanos, en nosotros tiene que estarse produciendo algo, hermanos, de no conformarnos a este siglo. Cuando dice la palabra del Señor, no conformarnos a este siglo, está diciendo: no se conformen al sistema que ahora rige en esta tierra, sino que confórmense a la Escritura, a la palabra, la regla infalible que es la palabra del Señor. Es la que nos alumbra nuestro camino, es la que nos dice hacia dónde nosotros estamos caminando. La palabra es la que a nosotros nos dice hacia dónde Dios nos está llevando, porque Dios nos está llevando, hermanos, encaminándonos, cada día acercándonos más, hermanos, a la eternidad. Mientras estamos en esta tierra, aquí podemos durar quizás 20, quizás 30, 50, 80, 100, 120 años. Pero yo le he dicho, hermanos, muchas veces, eso es, hermanos, una gotita comparado, hermanos, en el mar, con todo, hermanos, lo que hay en el mar. Una gotita de agua, si usted la pone en el mar y ve todo el mar, eso es inmenso el mar, y una gotita es poco. Así es la vida de cada uno de nosotros en esta tierra. Por eso lo que Dios produce en nosotros, hermanos, es, hermanos, el que usted y yo, hermanos, entendamos, hermanos, visualicemos de la salvación que Dios ha provisto para nosotros, que las bendiciones que Dios ha dado a nuestras vidas, que la riqueza que Dios ha depositado en nosotros por medio de su Espíritu Santo, hermanos, debemos de estar produciendo cada día de esas riquezas. Debemos de estar cada día, hermanos, produciendo más y más de esas riquezas. Porque, hermanos, nosotros somos llamados a producir. Nosotros no somos llamados, hermanos, a estar estancados. Nosotros somos llamados a seguir produciendo, hermanos. A seguir produciendo más en nuestra vida espiritual, creciendo, ser parte de la producción, llevando la palabra a aquellos, como hoy lo estamos haciendo a través de estos medios. Quizás nosotros, hermanos, decíamos, no tenemos la oportunidad de estar en una radio o una televisión. Ahora, hermanos, dadas las circunstancias, yo sé que esta palabra va a llegar a muchas vidas. Yo sé que esta palabra va a llegar a muchos oídos.
gente que no está en este estado, gente que no está en este país, gente que está en otros lugares. Esta palabra va a llegar. Y que cada uno de nosotros así, hermanos, tiene un conocido que produzca a Dios en usted el deseo de decirle, tienes la oportunidad de ser salvo. Como yo le digo en esta hora, aquellos conocidos, hoy es el tiempo. Dios está esperando. Cristo está esperando. Él fue crucificado. No fue crucificado en vano. Dice que Él fue crucificado para darnos vida y resucitarnos. Para eso vino Cristo. Pero por la buena voluntad de Dios. Porque por la buena voluntad de Dios, Dios nos ha dado vida. Por la buena voluntad de Dios, nosotros tenemos familia. Tenemos un techo donde vivir. Tenemos un trabajo. Tenemos salud. Muchos de nosotros estamos, hermanos, en este país. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos cosas que quizás nunca las hubiéramos tenido. Pero a veces eso es de esta tierra. Pero por la buena voluntad de Dios hay algo más importante. Que es, hermanos, la herencia que usted y yo tenemos en los cielos. Y cuando la palabra de Dios dice que Dios produce el querer como el hacer, hermanos, es que nosotros debemos de quererlo y hacerlo. Es que nosotros debemos, hermanos, de querer hacer la voluntad de Dios y de querer y hacer la voluntad de Dios. De presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo dice en Romanos 12:1. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que ese es vuestro culto racional. Hermanos, hermanas, amigos, aquellos que se han alejado. Aunque hablo en este momento con aquellos que se han alejado. Aunque tú digas como Jeremías, ya no voy a hablar. Aunque tú digas como Jeremías, yo me he olvidado. Yo he renunciado al Evangelio. Pero hay algo en ti que te dice, hay una palabra que fue sembrada en ti. Hay una palabra que fue sembrada en ti. Y esa palabra va a estar ahí cada día diciéndote, es que tú no perteneces aquí. Tú perteneces al reino de los cielos. Y quizás aquellos que no conocen de Dios, quizás aquellos que se les ha hablado el Evangelio, también hay una palabra que ha llegado a tu oído. Y tú sabes cuál es la verdad. O al menos se te ha hablado la verdad. Pero en ti no miras que produce lo que la Biblia nos está diciendo. En ti no ves que avanzas, sino que sigues estancado en el mismo lugar. Quizás tengas las mejores comodidades, pero hay en ti un vacío que nada lo puede saciar. Tú que te has alejado y tú que no conoces de Dios también. Pero Cristo vino para darnos vida. Y Dios, por medio de Cristo, dice que nosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Mira, hermano, esto no es de nosotros. Es que esto no es porque nosotros digamos, yo lo puedo hacer por mí mismo, no. O es que alguien diga, es que yo lo voy a hacer cuando yo quiero, no. Es que esto es cuando Dios viene y toca tu corazón. Esto es cuando viene y Dios viene y mueve tu corazón. Y si tú das, porque todos tenemos ese libre albedrío. Pero cuando lo hemos hecho y hemos venido al Evangelio, no fue porque nosotros realmente, por nuestra fuerza, sino que vino algo más superior que nosotros, que nos movió y nos hizo movernos del lugar de lodo cenagoso y buscar de la salvación. Hermanos, quizás que nosotros, hermanos, estamos en nuestros hogares, están en sus hogares. Yo les animo, hermanos, como lo dice la palabra. Yo leo nuevamente donde empezamos y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación. Si nosotros ponemos en esta perspectiva y decimos, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, cuando dice no como cuando la iglesia estaba abierta, tomándolo de esta manera, sino mucho más ahora, cuando la iglesia está cerrada, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque les decía al principio, es que no es porque este lugar esté abierto, que cada uno vamos a decir, bueno, no hay iglesia, pues no vamos a adorar a Dios. La adoración viene de lo más profundo de nuestro ser. La adoración viene de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque es Dios el que produce. Es Dios, hermanos, el que nos anima, el que nos levanta. Hermanos, yo quiero animarle a cada uno de nosotros. Todo lo que sigamos buscando del Señor. Que mire, hermano, cuando sea el tiempo de que esto se abra. Yo un día venía un pensamiento a mi vida de parte de Dios. Yo digo de parte de Dios, no le voy a decir que Dios me habló, pero sí sentí en mí como cuando dice que el templo allá con Zorobabel, con Esdras y todo fue hecho, el templo fue reconstruido. Dice que unos lloraban, otros hermanos gritaban, y usted lo puede ver en la palabra del Señor, pero que hubo un regocijo. También, hermanos, cuando el altar, hermanos, del Señor, en la primera, hermanos, cuando vienen y se van, hermanos, allá en Esdras, dice que van muchos, hermanos, y a reconstruir allá la ciudad, los muros. Pero primero dice que reconstruyen el altar de Dios. Hubo un regocijo en ellos. Hermanos, que cuando usted y yo, hermanos, volvamos a estar juntos, reunidos. Oh, hermanos, que esto sea, hermanos, quizás no es la palabra correcta, pero que para el mundo, hermanos, porque la palabra de Dios dice que lo que es locura para el mundo es salvación para nosotros. Que esta locura, hermanos, esto sea una locura, espiritualmente hablando. Pero todo lo que podamos vivir después va a ser, hermanos, de la producción que hayamos tenido mientras hemos estado en casa. Porque, hermanos, Cristo pronto viene. Todo esto, hermanos, que está sucediendo es parte de las profecías que el Señor Jesús dijo, cumplimientos, principios de dolores. No sabemos qué cosas más graves pueden venir a esta tierra, pero que nosotros sigamos produciendo el querer y hacer por la buena voluntad de Dios lo que Dios ya nos ha dado. Dios nos ha dado bendiciones espirituales. Dios nos ha dado, hermanos, riquezas espirituales. Dios nos ha dado autoridad. Dice la palabra del Señor que Él nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino que un espíritu de autoridad, de poder y de dominio propio. Para hacer uso de ello, hermano, también de la armadura espiritual, debemos, hermanos, de ir, como lo he dicho muchas veces, al lugar donde tenemos que ejercitarnos, al lugar donde debemos de aprender a hacer uso de aquello que es en la presencia del Señor. Yo no puedo decir yo tengo la autoridad cuando no hay búsqueda en la presencia del Señor. Sí, Dios nos ha dado la autoridad, pero para hacer uso de esa autoridad debe de haber, hermanos, esa producción en mí, esa producción en usted, de querer hacer la buena voluntad de Dios. Y querer hacer la buena voluntad de Dios es, hermanos, estar separados del mundo para con Dios. Ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, oramos al Señor en esta noche
dándole gracias a Dios por esta palabra. Oremos por todos aquellos hermanos que están enfermos, por todos aquellos hermanos que no han venido al camino del Señor. Que podamos ver, hermanos, esas cosechas, que podamos ver esa producción, hermanos, de almas, hermanos, que vengan, esa cosecha de almas. Y que Dios nos esté preparando, nos esté capacitando, hoy que estamos en nuestros hogares, para que cuando aquella cosecha de almas venga, usted y yo estemos preparados para enfrentar sea cualquier cosa que sea, hermanos. Sea que haya que tengamos que orar, hermanos, por gente quizás poseída, por gente enferma, pero que lo hagamos, hermanos, confiando en Dios, creyendo en Dios, con la autoridad que Dios nos ha dado, pero trayendo ese fuego, hermanos, que hemos, en ese altar que hayamos levantado cada uno de nosotros. Así que oramos al Señor en esta hora. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, Padre, te doy gracias porque tú eres fiel con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque es por tu misericordia y por tu voluntad que cada uno de nosotros podemos hacer, Señor, lo que, Padre, en nuestra, Padre, capacidades hay, Señor. Aquí estoy delante de ti, tu iglesia, tu pueblo que está ahí, Padre, escuchando este mensaje, aquellos que lo escucharán, Señor. Te pedimos que toques esos corazones, que animen nuestras vidas, que tu Santo Espíritu llegue a aquellos corazones, a aquellos hogares donde quizás hay enfermedad, hay dolor, donde quizás hay, Padre bendito, escasez. Como aquella viuda, dice, cuando llegó el profeta y que tenía solamente un poquito de aceite y un poquito de harina para comer, y ya luego ya no iba a tener más. Pero tú produces más, Señor. En aquellos hogares que puedan haber escasez, en aquellos hogares que pueda haber, Señor, Padre, falta, Señor, de algo material. Provee tú, Señor. Pero sobre todo, Padre, que las vasijas espirituales, que las lámparas del Espíritu en nuestras vidas, esas lámparas espirituales, estén saciadas cada día con ese aceite, estén llenas. Que haya, Padre, cada día incienso aromático espiritual, de esa adoración, de esa alabanza, Señor, a ti, que llegue a tu trono. Y que cada uno, Señor, delante de ti podamos ver, ser vistos, Señor. Oh Señor, con nuestras antorchas encendidas, Padre, en todo el mundo. Clamamos por todos nuestros hermanos en todo este globo terráqueo, aquellos países donde el Evangelio, Señor, no es permitido. También clamamos por nuestros hermanos. Dale las fuerzas, el aliento para seguir adelante. Aquellos que estamos en estos países, Señor, donde el Evangelio es libre de predicarse, de que las iglesias todavía pueden abrirse, te pedimos que nos ayude para hacerlo, Señor, con amor, Señor, el servirte, el asistir a las iglesias, el Padre bendito, llevar la palabra a alguien, Señor. Ayúdanos y dale la fuerza a cada uno. Guarda a cada niño, a cada joven, a cada uno, Señor, de aquellos, Padre, que estamos en este camino y aquellos que no te conocen, que puedan venir al Evangelio de salvación y vida eterna, este Evangelio de buenas nuevas de salvación. Gracias te damos en esta hora por esta palabra, que a ti no vuelve vacía, Señor. Gracias, Padre, por todos aquellos que van a mirar y que han visto este mensaje. A ti sea la gloria y la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, hermanos. Les amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Un abrazo a la distancia, les extrañamos, saludos a todos, sigamos adelante, pronto estaremos, hermanos, reunidos, y si no estamos reunidos acá, hermanos, también pronto podríamos estar en los cielos, reunidos con Cristo en la boda del Cordero. Que el Señor les bendiga adelante, para atrás, ni para tomar impulso, como decir, no, hacia adelante, hermanos, que el Señor les bendiga.